sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera, escucha el versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Mi alma te adora, te alaba y te glorifica. Eres grande, Dios. En esta hora me cubro con tu sangre. Cubro a mi esposa con tu sangre, a la iglesia con tu sangre, a los amigos con tu sangre. Este lugar lo cubro con tu sangre. Manda el arcángel Miguel con su ejército a pelear esta batalla por nosotros. Ángeles escuderos, ángeles que me sirven, se paran en este lugar conforme a Apocalipsis, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y puede sentarse. Y vamos a hablar bajo un tema titulado La responsabilidad de un profeta. La responsabilidad de un atalaya. Hay algo que se está moviendo de hace mucho tiempo para acá. Unas enseñanzas que el diablo ha querido meter aún dentro de las iglesias. Y es que los profetas no existen. Y es que los profetas ya pasaron. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe? Se nos ha enseñado y a muchas personas han querido creer que los profetas llegaron hasta Juan. Hoy yo quiero aclararle algo, entienda lo que le voy a decir antes de lo que quiero que usted escuche. Ciertamente, los profetas de la ley llegaron hasta Juan. Profetas de la ley como lo fue Moisés, profetas de la ley como lo fue Elías, profetas de la ley como lo fue Eliseo, profetas, gloria al Señor, como fueron estos grandes hombres de Dios que vamos a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían los profetas anteriormente? Donde llegaba un profeta, la palabra del Señor me enseña que el pueblo, una de las primeras cosas que preguntaba: hey profeta, tu visita es de bajo de juicio. La gente sabía que cuando un profeta hablaba era porque venía palabra del Señor. ¿Sabe por qué en este tiempo la gente le gusta que le profeticen tanto? Porque las profecías de hoy en día no suenan como las de antes. La profecía de antes sonaba: así dice Jehová, arrepiéntanse o morirá. Así dice Jehová, el alma que pecare morirá. Pero ¿sabe cómo suenan las profecías de hoy en día? ¿Sabe por qué hay tantos profetas famosos en este tiempo? Porque sus profecías suenan así: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa. Todo el mundo quiere que le digan esto, pero pocos son los profetas, pocos
Pocos son los hombres de Dios que se atreven a condenar el pecado. Por eso la gente hace fila cuando le van a hablar de prosperidad. Pero yo creo que todavía hay un remanente que crea la palabra de Dios, que crea la palabra verdadera, que crea la palabra que cambia, que crea la palabra que transforma al ser humano. Entienda, por predicaciones como esta, uno se puede meter en problemas. Porque aún con el respeto de los ministros que están aquí, evangelistas, pastores, se han creído que ya los profetas no existen. Ciertamente, escuchen, los profetas de la ley llegaron hasta Juan. La Biblia lo dice, pero dice la Biblia, cuando Jesús murió, dice la palabra en el libro de Hebreos que Jesús mismo constituyó, y Jesús no estaba en la ley, Jesús estaba en el tiempo de la gracia. Cuando Jesús dijo, cuando Pablo dijo, y él mismo constituyó algunos apóstoles, algunos maestros, profetas, pastores y evangelistas. Cuando Jesús constituye, no sacó, no excluyó a los profetas, así como constituyó pastores. Entienda algo, en la ley muy pocos se conocían pastores, en la ley no había iglesia, en la ley, en el tiempo de la ley, en el tiempo de los profetas, habían sinagogas y sitios donde se reunían a estudiar la palabra de Dios, pero no se conocía un pastor sino sacerdote. Después que Cristo muere y resucita es que nace el ministerio pastoral. ¿Cuántos alaban a Dios? En la ley no existía el ministerio evangelístico. Escuchen lo que les voy a decir, en la ley no existían los evangelistas sino los profetas. Pero cuando Cristo muere, Cristo le da vida al ministerio evangelístico, al ministerio pastoral, pero no excluyó a los profetas. Él mismo constituyó, estaba en el tiempo de la gracia. La dispensación de la ley había pasado, la dispensación de la muerte había pasado. Y él mismo constituyó. Por eso entienda algo, si usted no cree que existen los profetas, algún día tiene que creer, porque la palabra de los hombres de Dios se tienen que cumplir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entienda algo, si en la ley la gente sabía que había profetas y aún así mucha gente no creía, ¿por qué desanimarnos cuando no crean en lo que usted predica? ¿Por qué desanimarse cuando no crean en lo que usted anuncia? Mire, no se desanime cuando no crean en lo que usted está predicando. Aquí y dice, Dios me habla. ¿Cuánta gente está aquí que Dios le ha mostrado cosas sobre este pueblo, sobre esta ciudad, sobre este sector? Y cuando pasa dicen, yo sabía, mejor cállese y tráguese sus palabras, porque el profeta de Dios no anda diciendo yo sabía cuando las cosas pasan. El profeta de Dios habla antes que las cosas acontezcan. El profeta de Dios alerta. El profeta de Dios no espera que las cosas pasen. Si Dios te habló, no seas cobarde. Si Dios te habló, habla. Si Dios te habló, predica, anuncia lo que se te fue revelado. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces entienda esto, los profetas de la ley llegaron hasta Juan, pero el profeta todavía existe. Todavía hay gente que Dios le habla. Escuche, todavía hay gente que Dios le muestra. Todavía hay gente que Dios usa. Elías pensó que estaba solo. Lo más tremendo, hermano, mire, Elías vio la mano de Dios en el monte Carmelo con los profetas de los Baales. Lo terrible no es ver la mano de Dios. Alguien dijo, el problema no es tener fuego, sino mantenerlo. Porque el profeta hizo que el fuego descendiera y degolló a los profetas de Baal. Pero ¿sabe qué hizo después? Fue y se escondió, porque le tuvo miedo a una mujer. ¿Sabe cuál es el problema? Escuche, de mucha gente que está aquí en esta noche, que pueden tener mucho fuego, mucha presencia de Dios, pero a la hora de la verdad, disculpe que se lo diga así de claro, son unos cobardes, porque a la hora que se enfrenta el problema son los primeros que se encuevan. El problema no es hacer que el fuego descienda, sino el asunto es mantener la gloria de Dios en uno. El
asunto es mantener la presencia de Dios en la casa. El asunto es mantenerse avivado lo que Dios te entregó. ¿Cuántos alaban a Dios? Segundo, le hemos leído: el atalaya, el profeta, tiene un deber. Y el profeta es la boca de Dios aquí en la tierra. El profeta habla lo que Dios le da. Suena la trompeta. En el tiempo de las guerras, cuando mandaban a sonar la trompeta, los soldados podían estar durmiendo, podían estar haciendo lo que sea, pero tenían que formar fila, porque se escuchó una trompeta. Iglesia, hoy Dios está tocando trompeta. Y solo los guerreros, entiendan lo que les voy a decir, y solo los guerreros romperán fila con lo que Dios hará en este lugar. Oigan o dejen de oír, crean o dejen de creer. Hoy yo vine aquí como hombre de Dios. Hoy yo vine aquí a hablar palabras de Dios. Como le dije, yo no vine a traer maldición porque estamos para bendecir. Pero yo vine aquí a decirle a alguien, hoy como atalaya, hoy como varón de Dios, yo vine a tocar trompeta. Y alguien tiene, amado hermano, que atender el llamado que le voy a hacer en esta noche. Dice la palabra del Señor que cuando el profeta viene la espada, cuando el atalaya viene la espada, que viene de parte de Dios sobre el pueblo, y el profeta no hablare, mi alma alaba su nombre, y el pecador muriere, ciertamente el pecado lo ha castigado, pero la sangre de ese pecador correrá por la cabeza del varón de Dios, por cuanto fue un cobarde y no se atrevió a hablar. Miren cuántos evangélicos cobardes, hermano, yo he podido escuchar decir, yo sabía que se iba a morir. Si tú sabías, eso es culpa tuya, cobarde, sin vergüenza. ¿Sabe? Porque si Dios te mostró era para que fuera a llorar por él, para que entregara esa alma. Por eso, mire, repito, cállese la boca. Él está diciendo, yo sabía, tráguese sus palabras. Yo vine a hablarle a gente valiente, gente que no tiene miedo a abrir su boca, gente que no tiene miedo a hablar la palabra de Dios. Mas dice la palabra de Dios que si el atalaya tocare trompeta y advirtiere al pueblo, y el pecador se apercibiere de su maldad, puede ser, es algo. Pero si el pecador no se apercibe, no se convierte, no se aleja de la maldad, él morirá. Pero el atalaya habrá librado esa sangre de su cabeza. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sabe? El propósito de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprende y lo echamos a lugares secos y sin reposo, es uno solo. Uno solo. Destruir tu alma. ¡Ey! El infierno es real. El cielo también. Yo sé que usted dirá, cada día este hombre como que habla más duro. Y a la gente como que no le gustan palabras como esta. Hay un lugar llamado infierno que fue preparado no para el ser humano, entienda. El infierno no fue preparado para usted. El infierno no fue preparado para mí. El infierno no fue preparado ni siquiera para los brujos.
El infierno no fue preparado, ni siquiera para aquella persona que anda haciendo sus porquerías en la calle, no. El infierno fue preparado para el diablo y los demonios, que antes eran ángeles que se rebelaron en contra del Señor. Para ellos fue preparado el infierno. ¿Sabe? Por eso el enemigo desde el principio ha querido atacar al ser humano, porque el ser humano, entienda, tiene la oportunidad de obtener lo que el diablo algún día perdió. Usted tiene el privilegio, usted tiene la oportunidad de alcanzar allá la gloria que Satanás, el diablo, perdió. Él perdió la luz, usted puede encontrar la luz. Él es tiniebla y tú puedes salir de las tinieblas. Por eso Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, bendita sea la gloria de Dios, quiere destruir al ser humano. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que el polvo somos y el polvo volverá. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, mas el alma es la que corre peligro. La Biblia a mí me habla de un hombre que era rico y un mendigo que se llamaba Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro no tenía nada y había escuchado la palabra de Dios, pero había creído en el Señor. El rico lo tenía todo. Se le había predicado que existía un infierno. ¿Y sabe por qué estoy seguro? Porque cuando estaba ya en el Seol, que levantó la mirada, cuando le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque esto está demasiado candela aquí. ¿Sabe por qué le digo? Porque le dijo: manda a Lázaro a casa de mis hermanos. Y Abraham le dijo: tú tuviste tus bienes y no creíste a esto. A Moisés y a los profetas tienen que los escuche. Mire usted, la gente muchas veces dice: yo no puedo creer en lo que dicen los predicadores. La gente quiere que baje el Dios del cielo y se le presente. Si Dios se te presenta, te mueres de un infarto. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Ese es nuestro deber. ¿Y sabe cuándo pasó esto? En la gracia. No había ley, estaba la gracia. Jesucristo lo dio en el tiempo cuando Él estaba en la tierra, diciéndole al ser humano que los profetas todavía existen. Nosotros estamos aquí para alertar a alguien que tiene la confianza en la riqueza, que cree tenerlo todo, que cree estar bien. Si no te arrepientes, vas a terminar como el rico. Terminó atormentado en las llamas. Yo sé que esto nos provoca mucho, gloria a Dios, mucho aleluya, muchos aplausos. Eso es una atalaya. Hablar verdad. Por eso la Biblia dice, la gente de hoy en día, lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Cuánta gente que está haciendo porquerías delante de Dios? ¿Cuántos y que profetas no vienen a decirle: Dios te va a bendecir? No, la palabra es: arrepiéntete y sal de lo que estás haciendo. La palabra es: deja de consultar con los brujos. La palabra es: deja de practicar la macumbería, deja de practicar la hechicería, deja de presentarte como materia. Mi alma adora a Dios. Esto está fuerte aquí, hermano. ¿Sabe qué es una materia? Yo creo, mire, hermano, estoy seguro de lo que voy a decir. Hay gente que, como nosotros presentamos nuestro cuerpo como templo y morada de Dios, hay gente aquí, hermano, que me está escuchando, que está presentando su cuerpo como morada de espíritus diabólicos. Yo vengo a decirle: ay, Shabai Taramazo, a esa persona que se arrepienta, iglesia, despierte. Ay, Shabai Taramazo, alaba la gloria, iglesia. Arrepiéntate, conviértase, apártese de lo que está haciendo. Pero si en la atalaya viene a venir la espada y no tocaré trompeta, y viniendo la espada hiriere de alguno, este fuere tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Hubieron unos hombres que se lavaron la mano
Un hombre se lavó las manos cuando iban a crucificar a Jesús. ¿Saben? Después de esta noche, lo que pueda pasar, yo me lavo las manos. Soy responsable de lo que digo, pero lo estoy alertando. Si usted no se arrepiente, yo me lavo las manos. Entienda algo, iglesia. Si los profetas no existieran, ¿cómo supiéramos en nosotros que desde un principio Dios hablaba? El diablo tiene sus secuaces, pero hay gente aquí que Dios escogió como atalaya. No tenga miedo. El día de anoche, después que yo llegué allá a la pastoral donde me estoy quedando, yo le dije a mi esposa, voy a estar en la hamaca, afuera, ahí en la sala. Llegamos como a las 12. Ahí se me hicieron la 1 y yo agarré el teléfono